Es lunes de Monitor Financiero con el maestro en periodismo económico Jesús Delgado. Adelante, Chucho, buenas noches. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a todos nuestros amigos allá en el estudio, al auditorio que nos hace favor de vernos en TVMex. Vamos a comentar esta semana cómo están las finanzas públicas municipales, de acuerdo con el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, nos encontramos con la noticia de que los municipios de Naucalpan y Coacalco continuaron en semáforo amarillo, esto es, están en observación por insolvencia en sus obligaciones financieras de corto plazo, mientras que la localidad de Sultepec permanece en las mismas condiciones, pero en este caso por lo elevado de su deuda y obligaciones financieras sobre sus ingresos de libre disposición. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los resultados correspondientes al primer semestre de este año, donde Naucalpan y Coacalco fueron colocados en observación por no cumplir en el supuesto del indicador 3, es decir, obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas, menos los montos de efectivo, bancos, inversiones temporales sobre los ingresos totales, el cual muestra la capacidad financiera del ente público para hacer frente a sus obligaciones contratadas a plazos menores de 12 meses, a menos de un año. En el caso de Naucalpan, cuya deuda de largo plazo alcanza los 459.200.000 pesos aproximadamente, enfrenta además pasivos por 1.592 millones de pesos por obligaciones con proveedores y contratistas a corto plazo. Es decir, estos últimos representan alrededor del 36% sobre sus ingresos totales, que suman alrededor de 4.300 millones de pesos aproximadamente. En total, Naucalpan adeuda 2.051 millones de pesos, lo que significa alrededor del 46% de sus ingresos totales. En el caso de Coacalco, que tiene un endeudamiento de largo plazo por 303 millones de pesos, debe hacer frente también a compromisos de corto plazo con proveedores y contratistas por otros 327 millones de pesos, que significa el 29% de sus ingresos totales. Estos suman alrededor de 1.120 millones de pesos aproximadamente. El endeudamiento total de Coacalco es de 631 millones de pesos, 400 mil pesos. Esto es el 55% de sus ingresos totales. Hay que mencionar que tanto Naucalpan como Coacalco figuraron en la observación en los resultados de alertas de la cuenta pública del 2021. Igual están Capuluá, Sultepec y Teotihuacán, mientras que Toluca fue reportado con endeudamiento elevado, es decir, en semáforo rojo, por el no pago a contratistas y proveedores. En los resultados del primer semestre del sistema de alertas, la localidad de Sultepec también apareció en observación debido al rango alto, alrededor del 24%, del servicio de la deuda y obligaciones, con alrededor de 28.5 millones de pesos, esto como proporción de sus ingresos de libre disposición, que son alrededor de 115 millones de pesos. Todo esto pues vinculado con la capacidad de pago que tiene la administración. Por otro lado, bueno, pues hay alguna noticia interesante también. La deuda total de los municipios del Estado de México sumó alrededor de 4.500 millones de pesos al cierre del segundo trimestre. En marzo el saldo se ubicó en alrededor de 4.644 millones de pesos. Esto quiere decir que se redujo por alrededor del 2.7%, unos 120 millones de pesos al cierre del 30 de junio pasado. Lo anterior, no obstante, que algunos municipios recurrieron a préstamos durante el 2020, han recurrido a préstamos durante este año, como Joquicingo, Amecameca, Teoloyucan, Cuautitlán, Tlalmanalco, Timilpan, Almoloya de Juárez, Villa del Carbón. Todo esto según el registro público único de la Secretaría de Hacienda. Los créditos contratados fueron para proyectos de inversión productiva y lo hicieron con manobras, dejando como fuente de pago los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, todo esto con afectaciones del 25% de lo que les corresponde. También de acuerdo con el reporte del sistema de alertas, 21 municipios con endeudamiento no entregaron información requerida para realizar la reevaluación correspondiente, entre algunos que están en observación, como son los casos de Capuluá, Teotihuacán, además de Tultepec. Otros que no entregaron información fueron Acolman, Ajapusco, Coyotepec, Jilotepec, Juchitepec, Melchor Ocampo, Ocuilan, Rayón, Tecámac, Temascalapa, Temascalcingo, Tepozotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tianguistengo, Tlalmanalco, Valle de Bravo y Villa del Carbón. Ojalá y se pongan las pilas aquí estos señores tesoreros, los administradores, para que entreguen eso y sean evaluados y se emitan las recomendaciones correspondientes. Bueno, pues hasta aquí esa es la situación del sistema de alertas sobre las finanzas públicas municipales, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. Síganos en monitorfinanciero.com y en nuestras redes sociales, en Facebook
ahora Meta y en Twitter.